La matriz de correlación es una herramienta que puede resultar muy pero muy útil cuando estamos desarrollando un proyecto de ciencia de datos y machine learning, porque podemos aprovechar la información que nos entrega esta herramienta no solo para explorar nuestros datos, sino también para, por ejemplo, tomar decisiones cuando estemos construyendo un modelo predictivo. Así que en este video precisamente les voy a explicar qué es la matriz de correlación, cómo leerla, cómo interpretar su contenido y cómo usar esto, por ejemplo, al momento de realizar el análisis exploratorio de nuestros datos o al momento de tomar decisiones cuando estemos construyendo un modelo de machine learning. Y recuerden que si les gusta este tipo de contenido, desde ya los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video, a que lo compartan con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, para entender qué es la matriz de correlación tenemos que comenzar recordando un concepto básico que ya les explico en detalle en un video que les dejo por acá enlazado, en donde hablo de la correlación o el coeficiente de correlación de Pearson. Entonces acá vamos a dar un repaso muy breve, pero la idea es que miren eso en detalle en el video que les estoy dejando enlazado. ¿Qué es la correlación de Pearson? Pues básicamente lo que nos permite es comparar dos variables numéricas y determinar si existe algún tipo de relación lineal entre esas dos variables. Entonces, ese cálculo del índice de correlación nos arroja valores numéricos que están en el rango de -1 a 1, pasando por 0, y dependiendo de ese valor que obtengamos, si es más cercano a 0, a 1 o a -1, pues podemos tener diferentes tipos de relaciones lineales entre las variables. Si el valor de la correlación es cercano a 1, decimos que tenemos una relación lineal positiva. Si es cercano a -1, la relación lineal es negativa, y si es cercano a 0, podemos decir que prácticamente no hay relación lineal entre las dos variables numéricas que estamos comparando. Entendamos esto con un ejemplo gráfico muy sencillo. Si por ejemplo tengo una variable que es precio, eje vertical, y otra que es área de un inmueble, en el eje horizontal, cada punto representa un dato en esas dos variables que estamos comparando, y acá por ejemplo obtenemos un índice de correlación de 0,73, que es un poco más cercano al valor de 1. Entonces acá podemos decir que hay una relación lineal positiva, es decir, que si la variable área se incrementa, la variable precio se incrementa en la misma proporción. Veamos la otra cara de la moneda, es decir, una relación lineal negativa. Si comparamos precio, eje vertical, con la distancia en kilómetros del inmueble, por ejemplo al centro de una ciudad, vemos que el índice de correlación es de -0,71, que está más cerca de -1 y por tanto nos permite afirmar que acá existe algún grado de relación lineal negativa, es decir, que si se incrementa la distancia, el precio se va reduciendo en la misma proporción. Y acá vemos una comparación entre variables, por ejemplo, de costo de la factura de electricidad, eje vertical, y distancia del inmueble con respecto al centro de la ciudad. Acá no vemos ningún patrón claro, ni de relación lineal positiva ni negativa, y por tanto si calculamos ese índice de correlación, obtenemos un valor muy cercano a 0, en este caso de -0,07, lo cual nos permite confirmar que prácticamente no hay relación lineal. Así que este es el concepto básico de la correlación y este va a ser el punto de partida para entender qué es la matriz de correlación. Muy bien, entendamos qué es la matriz de correlación con un ejemplo muy sencillo. Supongamos que acá tenemos un set de datos que corresponde a diferentes variables asociadas a inmuebles en una ciudad de Estados Unidos. Todas ellas son variables numéricas. Tenemos un total de 20.640 registros y cada variable numérica tiene un significado determinado. Entonces, se ha recolectado información de esos inmuebles, se han organizado por diferentes zonas de la ciudad y para cada grupo de inmuebles se tiene, por ejemplo, la ubicación geográfica, longitud y latitud, donde está ubicado precisamente ese inmueble o ese grupo de inmuebles. Se ha obtenido, por ejemplo, la mediana de las edades de los inmuebles, entonces de esa agrupación se calcula la mediana en años, qué tan antiguos son esos inmuebles, el número de habitaciones total que hay en esos inmuebles, el número de dormitorios, la población que vive en esa zona,
el número de hogares o de familias que están precisamente en esa zona, la mediana de los ingresos de las personas que viven en cada una de esas zonas y la mediana de los precios que se tienen para esos inmuebles. Entonces, todas estas son variables numéricas. Si queremos analizar posibles relaciones entre esas variables numéricas, pues lo que podríamos hacer sería calcular índices de correlación de Pearson entre pares de variables numéricas. Entonces, por ejemplo, si hacemos ese cálculo entre la longitud y la latitud, tenemos un valor de menos 0.92, longitud con la mediana de edad de los inmuebles, menos 0.11, con el número de habitaciones 0.04, con el número de dormitorios 0.07, con la población 0.10, con el número de hogares 0.06, con la mediana de ingresos menos 0.02, con la mediana de precios menos 0.05, y si queremos hacer todas las comparaciones entre todos los posibles pares de variables, pues deberíamos repetir el proceso para las variables restantes, es decir, comparar latitud con mediana de la edad de los inmuebles, con el número de habitaciones, el número de dormitorios, etcétera, etcétera. Pero si hacemos esas comparaciones de manera individual y luego queremos analizar toda esta información, pues no resulta práctico, por un lado, tener tantas comparaciones individuales dispersas, digámoslo así, porque es más difícil de interpretar la información. Entonces, acá es donde aparece precisamente la matriz de correlación. Entonces, la matriz de correlación sigue este mismo principio. Vamos a comparar pares de variables numéricas, pero toda la información no va a estar disgregada, sino que va a estar agrupada precisamente en una matriz. Es decir, en formato tabular vamos a tener esa información. Esto en esencia es la matriz de correlación. El resultado de comparar los pares de variables numéricas, las unas con las otras, hacer todas esas posibles comparaciones y poner todo esto en una tabla que sea más fácil de interpretar. Muy bien, ahora teniendo claro qué es una matriz de correlación, veamos las principales características de esta matriz de correlación que nos van a permitir precisamente interpretar el tipo de información que nos está arrojando. Volvamos al set de datos que teníamos originalmente. Teníamos 9 variables numéricas, que son las 9 columnas de este set de datos, y entonces, si obtenemos la matriz de correlación, que son todas las posibles comparaciones a través del índice de correlación que existen entre estas 9 variables numéricas, pues tendremos la matriz que está del lado derecho. Primera característica importante de esta matriz es una matriz cuadrada, es decir, que tiene el mismo número de filas y el mismo número de columnas. ¿Cuál es el número de filas que tiene esta matriz? Pues son las 9 variables numéricas. ¿Y cuáles son las columnas que tiene esta matriz? Las 9 columnas de las variables numéricas. Así que primera característica importante de la matriz de correlación es una matriz cuadrada donde el número de filas y columnas es el mismo número de variables numéricas que estemos comparando. Segunda característica importante, el contenido de una celda. ¿Qué nos indica? Por ejemplo, acá en verde he resaltado una celda que tiene un valor de 0.88. Ese valor de 0.88 me indica el índice de correlación entre las variables indicadas por la fila y por la columna. Por ejemplo, en la fila tenemos la variable población, en la columna tenemos el número de dormitorios. Entonces, ese número de 0.88 lo que me indica es el índice de correlación que existe entre estas dos variables, población y número de dormitorios. Y así sucesivamente. Cada celda que vayamos leyendo es un índice de correlación y para saber qué correlación estamos calculando, pues simplemente leemos la etiqueta de la fila y la etiqueta de la columna y con eso ya hemos determinado las variables que estamos comparando. Otra característica importante, enfoquémonos únicamente en la diagonal principal de esta matriz. Observemos que todos los valores dentro de esta diagonal principal que está resaltada en rojo son exactamente iguales a 1. ¿Por qué son exactamente iguales a 1? Porque en cada uno de estos elementos estaremos comparando la variable consigo misma. Por ejemplo, para esta celda con un valor de 1 estamos comparando la media de la edad del inmueble, etiqueta horizontal, con la media de la edad del inmueble consigo misma. Y por tanto, si yo comparo una variable consigo misma, pues voy a tener un índice de correlación perfecto e igual a 1. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente los datos que están en la diagonal principal de esta matriz de correlación no resultan relevantes porque me están mostrando únicamente la comparación de una variable consigo misma. Y lo que nos interesa en la matriz de correlación es comparar por pares las diferentes variables numéricas. Así que generalmente cuando obtenemos una matriz de correlación, pues nos olvidamos simplemente al momento de analizarla de lo que se encuentra en la diagonal principal.
Si ahora miramos lo que está por fuera de la diagonal principal, es decir, por encima y por debajo, pues acá vemos otra característica importante, y es que la matriz de correlación es simétrica con respecto a la diagonal principal, es decir, los valores que están de un lado o por encima de la diagonal principal son el reflejo de lo que se encuentra por debajo de la diagonal principal. Entendamos esto en detalle. Miremos, por ejemplo, esta celda. Ese nivel de correlación es de menos 0.04. Para esta celda en particular estamos comparando el número de habitaciones con la latitud, y esta celda se encuentra por debajo de la diagonal principal. Si nos vamos a la posición equivalente pero por encima de la diagonal principal, esta segunda que estamos resaltando acá, vemos que tiene exactamente el mismo valor de menos 0.04 y que es el resultado de comparar exactamente las mismas dos variables, la latitud y el número de habitaciones. Es decir, es el mismo resultado de la correlación anterior. Y todo esto que nos dice, pues que simplemente cuando queramos analizar una matriz de correlación, primero nos olvidamos de la diagonal principal y tomamos bien sea la parte que se encuentra por encima o la que se encuentra por debajo de la diagonal principal. No necesitamos las dos mitades. ¿Por qué? Porque son totalmente simétricas. Y por ejemplo, en este caso podemos decidir por quedarnos únicamente con la parte que se encuentra por debajo de esa diagonal principal. Entonces, con esto ya podríamos comenzar a hacer el análisis de esa matriz de correlación, enfocándonos únicamente en estos componentes. Muy bien, y ahora sí, teniendo claro qué es la matriz de correlación y cuáles son sus principales características, ya estamos listos para entender cómo utilizarla en nuestros proyectos de ciencia de datos y machine learning. El primer uso que podemos darles en el análisis exploratorio de datos, que de hecho del análisis exploratorio de datos les hablo en detalle en un video que les voy a dejar por acá enlazado. Volvamos al set de datos que teníamos originalmente, que tenía información de inmuebles ubicados en una ciudad de Estados Unidos, datos como la longitud, la latitud, la mediana de la edad del inmueble, el número de habitaciones, etcétera, etcétera. Recordemos de lo que hablamos hace un momento, que cuando analizamos la información de la matriz de correlación, no necesitamos ni la información de la diagonal principal y podemos quedarnos con la información que se encuentra o en la parte inferior de la diagonal principal o en la parte superior. Cualquiera de las dos, porque es una matriz que es simétrica respecto a esa diagonal principal. Entonces, en este caso, me voy a enfocar únicamente en los valores de correlación que se encuentran debajo de la diagonal principal. Una fase del análisis exploratorio de datos es precisamente lo que se conoce como el análisis bivariado, es decir, realizar comparaciones entre pares de variables. Y esto es lo que precisamente nos arroja la matriz de correlación, comparaciones a través del índice de correlación entre pares de variables numéricas. Entonces, esto nos permite fácilmente determinar si existen relaciones lineales o no lineales entre ciertas variables numéricas o si no existe ningún tipo de relación lineal. Y fíjense que acá la matriz de correlación usualmente, cuando la dibujamos, pues añadimos una escala de color que nos indica diferentes valores. Por ejemplo, los valores que tienden a ser azules son índices de correlación negativos, muy hacia el lado de -1. Valores con tonalidades rojas están muy cerca del índice de correlación 1 y valores mucho más claros o cercanos al blanco pues tienen índices de correlación cercanos a 0. Entonces fácilmente podemos identificar, por ejemplo, cuáles variables tienen índices de correlación relativamente altos del lado positivo, por ejemplo estas que estoy marcando acá en verde. Y eso, dentro del análisis exploratorio, pues simplemente nos permitiría extraer una primera observación que nos diría, por ejemplo, que las variables número de dormitorios y número de habitaciones, o población y número de habitaciones, o número de hogares y número de habitaciones, o población y número de dormitorios, u hogares y número de dormitorios, o el precio medio de las viviendas con el ingreso medio de sus habitantes, todas ellas tienen índices de correlación relativamente altos del lado positivo. Observemos que acá tenemos valores de 0.69, 0.86, 0.93, 0.98 que son relativamente cercanos a 1. Entonces podríamos dentro del análisis exploratorio extraer esta primera conclusión. Y del otro extremo, por ejemplo, vemos que la latitud y la longitud tienen un índice de correlación negativo muy cercano del lado de -1. Entonces podríamos, como parte de ese análisis exploratorio, añadir esta observación de que esas dos variables tienen un alto grado de correlación negativa. Entonces este sería uno de los usos de la matriz de correlación como parte de esta fase que siempre estará presente en cualquier proyecto de ciencia de datos y machine learning.
Pero si vamos más allá y estamos pensando, por ejemplo, en desarrollar modelos predictivos, es decir, tomar algunas de estas variables para entrenar un modelo de Machine Learning que aprenda a predecir otra de las variables, pues también podemos sacar provecho de la matriz de correlación. Por ejemplo, en este caso, ¿qué podríamos hacer? Supongamos que queremos crear un modelo de Machine Learning que intente predecir el precio medio que van a tener las viviendas en una cierta ubicación geográfica dependiendo de ciertas variables. Entonces, acá en rojo he señalado esa variable que queremos predecir. Podríamos usar la matriz de correlación, por ejemplo, para analizar el grado de correlación que existe entre esa variable a predecir, precio medio del inmueble, con todas las demás variables numéricas. Es decir, vamos a analizar únicamente esta porción de la matriz de correlación. Y acá podríamos buscar, por ejemplo, variables que estén altamente correlacionadas con el precio medio, con la variable que quiero predecir. Acá encontraríamos, por ejemplo, este nivel de correlación de 0,69. Y esto nos podría dar una pista de cuáles son las variables que están altamente correlacionadas con ese precio medio, y podríamos decir, por ejemplo, que una alternativa sería intentar construir un modelo lineal, por ejemplo, un modelo de regresión lineal, que use a la entrada la variable mediana de los ingresos, es decir, como variable predictora, y que intente predecir a la salida el precio medio o la mediana del precio del inmueble. Y esto lo podríamos hacer porque vemos un alto grado de correlación entre esas dos variables. Y la correlación, recordemos que mide el grado de relación lineal entre dos variables. Entonces acá explícitamente la matriz de correlación me está diciendo que el precio del inmueble está relacionado directamente de forma lineal con la mediana de los ingresos. Así que podríamos pensar en construir un modelo predictivo con base en esta información. Otro uso que podemos dar también a la matriz de correlación cuando estemos desarrollando modelos predictivos. Acá vemos, por ejemplo, señalado en verde, que muchas de las variables, número de dormitorios, población, número de familias o hogares, número de habitaciones, están altamente correlacionadas positivamente. Fíjense que estos niveles de correlación son de 0,93, 0,86, 0,88. Entonces, ¿qué pasa? Si queremos usar, por ejemplo, para construir un modelo lineal, queremos usar estas variables, introducirlas al modelo, como todas ellas están relacionadas. Si estamos construyendo un modelo lineal, esto puede ser problemático porque tendríamos, digámoslo así, como redundancia de información a la entrada del modelo, porque todas estas variables están altamente correlacionadas. Y entonces, si las usamos para alimentar el modelo sin hacer ningún procesamiento previo, el modelo no va a tener un buen desempeño. Acá lo que estaríamos diciendo es que tendríamos un problema de multicolinealidad, es decir, que estamos alimentando el modelo lineal con múltiples variables que están correlacionadas las unas con las otras, y por tanto el desempeño no sería el adecuado. Entonces, la matriz de correlación nos permitiría, en el caso de estar construyendo un modelo lineal, detectar la posible presencia de variables que estén correlacionadas y tomar acciones antes de llevarlas directamente al modelo. Por ejemplo, podríamos decir, de estas variables que están correlacionadas, podríamos combinarlas en una sola o eliminar algunas de ellas y preservar solo una, para que cuando alimentemos el modelo genere mejores predicciones. Entonces, ese es otro de los usos que puede tener la matriz de correlación. Y otro de los usos que podríamos darle a la matriz de correlación es en una fase que va a estar presente en muchos proyectos de Machine Learning, que es la selección de características. Volvamos al caso en el cual queríamos predecir el precio medio de un inmueble. Estábamos analizando únicamente esta porción de abajo señalada en rojo de la matriz de correlación. Anteriormente habíamos encontrado que había un alto grado de correlación de 0,69 entre esa mediana del precio y la mediana de los ingresos. Pero acá en este caso de la selección de características podríamos preguntarnos, bueno, ¿y qué hacemos con las variables que exhiben bajos niveles de correlación? Podríamos, por ejemplo, si estamos construyendo un modelo lineal, podríamos decidir eliminar algunas de estas variables. Eso sería la selección de características. Con base en el valor de correlación que observemos en la matriz de correlación, si estamos construyendo modelos lineales, eliminar algunas de esas variables o características. Pero también podríamos, en ciertos casos, si vemos que el nivel de correlación no es cercano a 0, pero tampoco es muy alto, valores de 0,7 o 0,8, podríamos decidir, por ejemplo, combinar algunas de esas variables que tienen niveles de correlación intermedios con la variable a predecir, combinarlas de alguna forma, sumarlas, multiplicarlas, hacer algún tipo de operación sobre ellas para crear una nueva variable con la cual podamos alimentar el modelo. Esto se conoce como ingeniería de características o feature engineering y podría ser otro uso que podríamos darle
a la información que nos proporciona la matriz de correlación. Muy bien, como acabamos de ver, la matriz de correlación es una herramienta que puede resultar muy útil en diferentes fases de un proyecto de ciencia de datos y machine learning. Y en esencia esta matriz es el resultado de calcular los coeficientes de correlación de Pearson entre diferentes pares de variables numéricas que tengamos en el set de datos y luego organizar esos resultados precisamente en el formato de una matriz. Y esto nos permite detectar de manera rápida posibles relaciones lineales que puedan existir entre los diferentes pares de variables que estemos comparando. Y esto resulta muy útil, por ejemplo, cuando estemos realizando análisis exploratorio de datos porque nos permite fácilmente identificar esas posibles relaciones entre diferentes variables numéricas, pero si vamos más allá y estamos construyendo un modelo de machine learning, esas posibles relaciones lineales que existan entre pares de variables que usaremos a la entrada del modelo o entre las variables predictoras y la variable a predecir, pues pueden resultar útiles para determinar, por ejemplo, qué tipo de modelo podríamos implementar, si es, por ejemplo, un modelo lineal o no lineal. Además, también podemos usar esta matriz para realizar tareas de selección de características o para detectar posibles problemas de multicolinearidad que podríamos tener en caso de que estemos desarrollando un modelo de regresión lineal. Así que si les interesa ver de forma práctica más adelante en un próximo video cualquiera de estas aplicaciones de la matriz de correlación, pues simplemente me pueden dejar abajo sus comentarios y más adelante les traeré un tutorial sobre alguno de esos temas. Y desde luego que si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver en este video, pues también la pueden dejar abajo en la caja de comentarios. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.